ha afirmado que el tren vive en España el mejor momento de su historia. ¿Esto lo dijo en broma o en serio? ¿Está usted seguro de esta afirmación? Como ese es el objeto de la pregunta, pues sí, se lo voy a reiterar. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Pero para que lo entienda mejor usted, le voy a hacer un símil. El sistema ferroviario español vive exactamente la situación contraria a su ciudad y la mía, Valladolid, que vive el mayor periodo de abandono de su historia después de 16 meses de desgobierno del Partido Popular. Yo frente a usted me voy a comportar como un político serio. Frente a las anécdotas que le traslada su amigo por WhatsApp, yo le voy a dar datos para que aprenda usted un poco. Mire, el 31 de mayo de este año, 118.000 personas viajaron en alta velocidad en nuestro país. Récord histórico absoluto. ¿Ha hablado usted de Extremadura? Pues sí, mire, este año circulan por primera vez en la historia trenes electrificados por Extremadura, por las dos provincias de Extremadura. Ustedes batieron el récord de licitación de obra ferroviaria en Extremadura, pero a la baja. 7 millones de euros en el año 2017. Sí, mucho de lo que pasa de malo en nuestros trenes, la culpa la tienen ustedes. Los 7 años de abandono de nuestra red ferroviaria. Sí, era fácil adivinar la respuesta. Mire, hoy se viaja en tren a territorios como Galicia o Asturias que ustedes dejaron absolutamente abandonados y relegados, en la mitad de tiempo de lo que se viajaba hace 5 años y con tasas de ocupación del 95%. Tal es así que el tráfico ferroviario en nuestro país, en número de pasajeros, crece en 2 dígitos al año. Fíjese lo mal que van los trenes, que cada vez van más viajeros en tren en nuestro país. Mire, en los últimos 5 años hemos incorporado a nuestra red de alta velocidad 750 kilómetros nuevos, más que todos los países de la Unión Europea juntos. Eso es España. ¿Sabe cuál es el problema? Esto que pasa con los trenes es lo que pasa en general con nuestro país. El problema es que todo lo que son buenas noticias para España son malas noticias para ustedes, porque ustedes siguen viviendo en aquella foto fija que describió inmejorablemente Mariano Rajoy en esa tribuna. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo beneficio político. Ahí siguen ustedes, instalados en el catastrofismo y en la confusión. Ese es el Partido Popular. Gracias. En este gobierno lo que tenemos claro es que la pela la reparten, pero el parné no lo hacen, señor Puente. No desaprovechemos esta oportunidad. Señora diputada, se le ha terminado el tiempo. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Siempre piden ustedes lo que no practican. Me pide usted seriedad y hace usted una intervención, pues permítame que le diga, absolutamente carente de rigor. Fíjese la manía que yo le tengo a Andalucía, que la semana pasada estaba en Granada, reunido con su alcaldesa, hace 3 semanas estuve en Almería, haciendo lo mismo, reuniéndome con su alcaldesa, a la que ya he recibido en el ministerio, y por cierto, a la alcaldesa de Granada la recibiré el día 25, y estaré encantado de recibir a la alcaldesa de Huelva y a todos los alcaldes o alcaldesas de Andalucía. Sí, no me la señale, señor Tellado, que tengo ojos. Mire, señora Verano, mire, no tiene usted ni idea ni de tráfico ferroviario ni de conexiones interfronterizas. Mire, ¿sabe? Le voy a ilustrar. Señores diputados, por favor, un poco de silencio. ¿Sabe usted cuántos kilómetros de alta velocidad tiene Portugal? ¿Sabe cuántos? 0 kilómetros. Por tanto, sorprende que me diga usted que hay que hacer la conexión por Huelva porque lo pide el gobierno portugués, cuando el gobierno portugués no ha construido un solo centímetro de alta velocidad en su territorio. ¿Haría usted mejor en confiar en el gobierno español, que sí ha sido capaz de construir 4.000 kilómetros de alta velocidad en su país, el segundo país del mundo después de China en red de alta velocidad? Demuestre usted el patriotismo y sea usted un poco más orgullosa de lo que consigue su país y no se apoye en países terceros que ni siquiera han sido capaces de construir un solo kilómetro de alta velocidad en su historia. Mire, si las conexiones, estos son hechos, pero es que es tan básico lo que le estoy diciendo y demuestra usted tanto desconocimiento que no me queda más remedio que sacarle los colores. Mire, le voy a explicar cuáles son las prioridades de Portugal que usted las desconoce. La primera es la conexión Porto-Vigo, que es la que más le interesa a Portugal porque comunica la zona más poblada de la cornisa atlántica de la península ibérica. La segunda que ha anunciado es la conexión Madrid-Lisboa. La tercera es la conexión Lisboa con España a través de Salamanca. Y la que está en cuarto lugar del peine, que se explica con un peine bien fácilmente, es la conexión por Huelva. Por tanto, el primero que no tiene gran interés en la conexión por Huelva es el
gobierno portugués. Así que infórmese antes de venir aquí y traer a la alcaldesa de Huelva a pasar un mal rato. Muchas gracias. Todo por el poder. Como socialista, como exconsejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto independentista que ha pactado su partido? Gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Gamarra. La simple formulación de su pregunta pone de manifiesto que la única estrategia que tiene el Partido Popular es la de dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos. Es más, señora Gamarra, es obvio, y lo hemos visto durante todo este verano, que ustedes contra Cataluña siempre viven mejor. Y evidentemente este gobierno progresista no va a aceptar ninguna lesión de igualdad de un partido que es una máquina de generar injusticia social y también enfrentamiento territorial. Pero no tenemos que beber todos de la misma fuente y comer de la misma tarta. Esto era lo que usted decía en el año 2016 sobre la financiación autonómica. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Señora Gamarra, ¿cómo pueden ustedes hablar de que el que más tiene más contribuya cuando los gobiernos del Partido Popular están dando regalos fiscales al 0,2% de la población? ¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan? ¿Cómo puede hablar de justicia social si ya conocimos en el día de ayer que Andalucía ha devuelto 112 millones de euros porque no quiere construir escuelas de 0 a 3 años, dicho por Andalucía, porque son públicas y gratuitas? Señorías, hacer y practicar la justicia social es una subida del SMI de un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez. Es haber creado miles de contratos indefinidos después de la reforma que ustedes plantearon. Es tener en este momento la menor tasa de paro que hemos tenido. En definitiva, es practicar una política económica que es justa con el conjunto de los ciudadanos. Es, en definitiva, señorías, la revalorización de las pensiones, las cifras récord en becas, la capacidad de tener un sistema sanitario tecnológicamente competitivo. Todo aquello que ustedes han votado en contra, porque ustedes bajan los impuestos a los ricos, debilitan los servicios públicos y los privatizan para hacer negocio con las empresas privadas. Y le digo sinceramente que usted al Partido Socialista le acuse de ser franquista o de seguir los designios del dictador, tiene guasa, tiene mucha guasa con la historia que tiene el Partido Socialista a sus espaldas durante la dictadura. Mire, la democracia española es una democracia plena. Así lo reconocen los rankings internacionales más prestigiosos y también lo reconoce la Comisión Europea en su informe del Estado de Derecho. Ustedes hay algo que llevan fatal, y es que haya personas progresistas, capacitadas, idóneas en los puestos de responsabilidad en este momento en España. Y lo es así porque hubo unas elecciones generales en España, como las hubo en 2019, donde se conforman mayorías en este Parlamento y hay un gobierno progresista, una coalición progresista. Cuando hay personas de prestigio progresistas en las instituciones en España, a ustedes les parece que es colonizarlas. Pero, sin embargo, cuando son ustedes los que gobiernan y ponen personas de derechas, les parecen independientes, impecables. Pues mira, no hay quien se lo trague. Ustedes llevan fatal que hoy haya en España un gobierno progresista y, por supuesto, que nombra a personas progresistas de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando 3 años más. Gracias.
Gracias, señor ministro. Señor diputado. Señor Bolaños, llevan 6 años apelando a la legitimidad de una mayoría parlamentaria que apoyaba al Gobierno. Y ahora que han perdido lo que ustedes eufemísticamente llaman mayoría de progreso, ¿qué les queda, señor Bolaños? ¿Haber ganado las elecciones? No, porque las perdieron. Una mayoría parlamentaria tampoco, porque no la tienen. De hecho, pierden aquí constantemente votaciones. Lo más decente, señor Bolaños, sería convocar elecciones. Verá, son ustedes un gobierno agotado antes de nacer. En el primer año de legislatura solo han aprobado una ley de relevancia, esa transacción corrupta que llaman amnistía. Renunciaron a aprobar los presupuestos generales del Estado para este año. Se resignan a una nueva prórroga para 2025. Señor Bolaños, sin presupuestos no hay nada que gobernar, clamaba el señor Sánchez por una prórroga, una sola, del Partido Popular. Un gobierno, señor Bolaños, que no puede aprobar un solo presupuesto, debe convocar elecciones. Verá, cuando no se respeta la verdad, cuando no se respeta al Parlamento, al Poder Judicial, al Estado de Derecho, a la prensa libre, cuando se colonizan todas las instituciones, cuando se desprecia a los socios, a la oposición, a su propio partido, cuando se renuncia a gobernar y solo se quiere estar, cuando todo esto ocurre, señor Bolaños, es que estamos delante de un autócrata de manual. Sí, sí, el ausente, ese en el que están todos ustedes pensando. Muy bien. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Yo le pediría, si no es mucho pedir, que en este nuevo curso político dejen ustedes de faltar el respeto, de insultar, de llamar autócrata, dictador. Ayer llegaron ustedes a decir en el Senado que íbamos a suprimir las elecciones. ¿No se dan cuenta ustedes que son ridículamente apocalípticos? ¿No se dan cuenta ustedes? España, sí, repasen la intervención ayer de su portavoz en el Grupo Parlamentario Popular. Miren, España está viviendo un momento dulce en lo económico. Crecemos 4 veces más que la media de la Unión Europea. Está viviendo un momento dulce en lo social, con una pensión que se actualiza lo que sube la vida, con becas, con salario mínimo interprofesional, haciendo políticas de avance de derechos. España está viviendo también, por fin, un momento dulce en lo institucional. Tenemos los 3 poderes del Estado funcionando con normalidad, gracias a un pacto que logramos con ustedes. Y ustedes, en lugar de alegrarse por España, insisten en seguir haciendo apocalipsis. De verdad, vuelvan ustedes a un centro razonable y dejen de hacer el ridículo. Gracias. Qué buenos candidatos serían la señora Montero y usted para comprobar cuánto ha gustado a los andaluces y a los madrileños y a los demás españoles que les traten como ciudadanos de segunda, con las ganas que tenía usted cada 2 de mayo de subir a la tribuna de la Puerta del Sol. Aprendí que la lealtad del responsable de Hacienda, lo aprendí hace muchos años, de Presidencia, y más como ahora, cuando la responsable de Hacienda es la que lleva el bombo, que la lealtad, la verdadera lealtad, es decir... Señor... Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Queda claro que ustedes no se leen el programa electoral de su partido político o que consideran que tomaron por tontos a los catalanes con la redacción de ese programa electoral que tuvo el Partido Popular. Por cierto, en ese programa electoral del Partido Popular no se hacía ninguna mención a la solidaridad, que es un concepto clave en este acuerdo al que hemos llegado. Miren, a usted el acuerdo, en fin, pregunta por él, lo hace en tono crítico. Imagínese que una persona de este país que lidera un importante partido político, que está aquí presente, y que sí, es el señor Feijóo, imagínese que hubiera dicho en 2016 lo siguiente, 2 puntos. Es cierto que en la discusión constituyente se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas se pueden cambiar, se pueden plantear y se pueden discutir. Bien, esto, que es ir mucho más allá del acuerdo que hemos llegado nosotros, lo dijo el señor Feijóo. El acuerdo que nosotros hemos llegado garantiza el autogobierno de Cataluña, garantiza la solidaridad, habla de una financiación singular y justa que pueda servir también para que otros territorios puedan tener un nivel de servicios públicos similares al de Cataluña con un esfuerzo fiscal homologable. Ustedes han tenido una reunión de presidentes autonómicos el pasado fin de semana.
por cierto, en un entorno monclovita, si me permiten decirlo así. Pues en esa reunión no han sido ustedes capaces de producir ni un papel, ni una línea, ni una letra, ni una declaración pública, porque no tienen ustedes una posición única en financiación autonómica. El día que tengan ustedes una posición única, hablamos e intentamos mejorar la financiación en España. Muchas gracias. El Gobierno de España firmó recientemente un acuerdo con las repúblicas de Mauritania, Gambia y Senegal para traer inmigrantes legales para cubrir supuestas vacantes en España. Según medios afines al Gobierno y de acuerdo con la información que el Gobierno ha dado, han cifrado esa cantidad en 250.000 personas las que este Gobierno pretende traer para cubrir vacantes en España. ¿Cuánto les va a costar esto a los españoles? Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Mire, señor Figaredo, le quiero que entienda tres cosas. La primera, muy sencilla. Cuando usted pone en boca del presidente del Gobierno cosas que no ha dicho, usted está mintiendo. La segunda cuestión, a cada bulo, a cada desinformación que ustedes sigan lanzando, voy a contestar de manera clara y rotunda en lo que podría ser una nueva temporada de la serie Desmontando bulos, señor Figaredo. Y en tercer lugar, es falso que vayamos a acoger a 250.000 personas migrantes de Mauritania. La vicepresidenta Rivera tuvo la ocasión de explicarle qué es un río. La vicepresidenta Montero tuvo la ocasión de explicarle cómo funciona el impuesto de la renta de las personas físicas. Y hoy tengo el honor de explicarle qué es la migración circular, aunque tengo la sensación de que va a usted a hacer oídos sordos. Mire, son programas que se llevan realizando en este país hace muchos años, con acuerdos con más de 20 países, que lo que hacen es dar cobertura fundamentalmente a profesiones de difícil cobertura, muchas de ellas actividades estacionales. Eso ha supuesto que más de 20.000 trabajadores y trabajadoras vengan en el año 2024 a nuestro país, paguen sus impuestos en nuestro país, coticen a nuestro país, sigan aportando al estado de bienestar y, desde luego, siempre protegiendo sus derechos. Quizás lo que usted no conoce o no le parezca del todo bien es que esas personas procedan de Mauritania, señor Figaredo. Le quiero recordar que hay más de 3.000 empresas en nuestro país que hacen acuerdos bilaterales con Mauritania, operaciones comerciales. Somos el primer cliente de Mauritania, somos su cuarto proveedor mundial y, desde luego, señor Figaredo, le quiero decir que mientras ustedes sigan alimentando al más puro estilo Trump bulos, desinformación, descalificativos, declaraciones absolutamente deleznables sobre la población migrante, vamos a seguir trabajando en una política migratoria que trabaje en una migración regular, ordenada, segura. Quiero recordarle que hay más de 2,8 millones de afiliados extranjeros que aportan un 10% de los ingresos a la Seguridad Social y solo suponen el 1% del gasto en Seguridad Social, que desmonta otro de sus bulos y sus falsedades. Vamos a seguir trabajando poniendo en el centro la dignidad de las personas migrantes en una sociedad española que es una sociedad que valora la pluralidad, una sociedad tolerante y diversa frente, aunque usted... Señora ministra. Buenos días, ministra. ¿Piensa el Gobierno de España adoptar alguna medida concreta para afrontar la brutal crisis de vivienda que vive nuestro país? Gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señoría, alguna no, todas las posibles, todas las que estén en nuestras manos, señorías. Estamos desplegando todos los efectos de la Ley de Vivienda, que usted conoce bien porque estaba entonces en el Gobierno cuando aprobamos, con absoluta determinación política, activando todos los recursos y herramientas del Estado y exigiendo al tiempo a todas las administraciones competentes que hagan lo mismo, sin obviar algo para mí fundamental, que es la colaboración público-privada y la complicidad social. Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada. Señora ministra, le voy a leer algunas medidas. La primera, vender un edificio entero del Ministerio de Hacienda al fondo buitre BlackRock en el centro de Madrid para hacer viviendas de lujo.
Segunda medida, dar avales a las hipotecas, una medida que deseaba desde hace años el Banco Santander, que está hinchando el precio de la vivienda. Tercera medida, tramitar una ley del suelo que le pone una alfombra roja a los pelotazos urbanísticos. Cuarta medida, ayudas al alquiler, que como les advertimos, sin tope a los alquileres, lo único que está haciendo es subir y subir los precios. Quinta medida, prometer y prometer la construcción de viviendas públicas que después nunca se hacen. Sexta, decir cosas muy de izquierdas en campaña y después, cuando gobiernas, decir que la vivienda es un bien de mercado, que la vivienda es un negocio, o sorprenderse porque dónde van a vivir los camareros que les sirven los espetos, ¿no, señora ministra? Séptimo, votar en contra de la moratoria de alojamientos turísticos que le propuso Podemos. Todas estas medidas y declaraciones podría haberlas hecho el Partido Popular y, sin embargo, son del Partido Socialista, porque en materia de vivienda, señora ministra, ustedes nunca han sido parte de la solución, siempre han sido parte del problema. Las medidas que ustedes están poniendo en marcha no es solo que no resuelvan el problema, sino que lo que hacen es beneficiar a los fondos buitre como BlackRock y como Blackstone, a las grandes familias rentistas de este país y también a la banca. Ustedes se opusieron durante toda la pasada legislatura a incluir la regulación de precios del alquiler en la Ley de Vivienda. Y hoy, allí donde gobierna el Partido Popular, están en rebeldía contra la Ley de Vivienda y no están aplicando los topes. Pero es que donde gobierna el Partido Socialista tampoco ustedes están aplicando los topes al alquiler. Son las medidas bipartidistas en vivienda las que se lo están poniendo muy, muy difícil a la gente de este país, que está metida en un agujero negro, porque lo que está viendo es que con sueldos de 1.100, 1.200 o 1.300 euros tiene que pagar alquileres de 800, 900 o 1.000. De eso no se habla en esta sesión de control y es un gran problema. Así que, señora ministra, se lo pido, por favor, dígale al presidente del Gobierno que menos BlackRock y más regular el alquiler. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo lamento que se equivoque de adversaria, desde luego de adversaria política. Desconozco su trayectoria personal, pero le puedo hablar de la mía, para que deje usted de utilizar la demagogia y el populismo. Cuando yo hablo de los camareros, lo hablo con el máximo respeto, porque quien les habla sirvió muchas cervezas para poder sacar adelante sus estudios, con el apoyo a su familia. Y por eso abordo esta cuestión desde la máxima sensibilidad social, pero también, señoría, desde el máximo rigor, desde la seriedad y desde la eficacia de las políticas públicas. Y la eficacia en la política pública implica la seriedad cuando uno se dirige a la ciudadanía, el rigor a la hora de aplicar las normas y las leyes. Porque sí, señoría, yo hoy no puedo cambiar la Constitución, ni puedo cambiar las competencias autonómicas, ni puedo cambiar la voluntad popular que decidió que hoy en España existen más comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y más ayuntamientos. Yo le aconsejo que en lugar de atender a esta ministra en confrontación, se ponga a trabajar usted en aquellas políticas que pactamos juntas, porque les recuerdo que lo que hace el Ministerio de Vivienda no es ni más ni menos que un acuerdo de coalición que firmamos, siendo entonces usted también ministra del Gobierno de España. Déjese de confrontar conmigo, atienda a los adversarios y trabajemos para que dentro de 3 años consigamos alcanzar más mayorías sociales también en ayuntamientos y comunidades autónomas para más complicidad con ellas. Mientras tanto, yo trabajaré con ellas, sí, para conseguir que esta política, la de la vivienda, sea garantizada a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan y quiénes lo gobiernen. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Tellado. Espero que haya tenido usted un buen verano. Estoy seguro que en algún momento de ese verano, como me ha pasado a mí, habrá usted echado de menos estas sesiones de control, con estos debates tan constructivos que siempre tenemos. Yo, cuando pensaba en estas sesiones de control, me preguntaba, ¿por qué me cuestionará el señor Tellado cuando volvamos? ¿Me preguntará por qué España crece multiplicando por 4 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea? ¿Me preguntará el Partido Popular, el señor Tellado, porque tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, camino de los 22 millones? ¿Me preguntará por qué hemos tenido un récord en turistas extranjeros? ¿O me preguntará por qué por fin España ha recuperado la normalidad institucional, con el Poder Judicial ya renovado y con una Cataluña donde hay un presidente no independentista por primera vez en 15 años? Me preguntaba si todo esto sería motivo de preocupación para el Partido Popular.
he comprobado que usted no me pregunta por nada de esto. De alguna manera reconoce que España está viviendo un momento dulce. De Venezuela hablamos en la segunda intervención. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor Tellado, cuando quiera. Señor Bolaños, esto es tan frívolo como su vídeo de este verano en el peluquero. Se ve que el espíritu de Mojácar no ha conseguido hacer en usted absolutamente nada. Pero la realidad, ¿sabe qué es? Su intervención es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren la represión del régimen de Maduro. Una falta de respeto absoluto. Explíquenos y díganos la verdad, ¿por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto? Díganos la verdad. ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? ¿En la acción exterior de España está comprometida por los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no contestan a la verdad? Señor Bolaños, desde el Partido Popular le exigimos que dejen de hacerle el juego al socialismo genocida del señor Maduro. Dejen de respaldar la represión que están viviendo muchos venezolanos en este momento. Edmundo González no es solo un héroe, como dijo Pedro Sánchez el fin de semana. Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Y eso es lo que el Gobierno de España debería respaldar en Europa y en el concierto internacional. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted representa. El espíritu de Mojácar se ve que no ha cambiado a un ministro que viene aquí a instalarse en la frivolidad en vez de hablar de los asuntos serios. Está usted a la altura de su jefe. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, cuando quiera vamos usted y yo juntos al peluquero. Esto no hay ningún problema. Estaríamos encantados. Mire, vamos a hablar de Venezuela. La posición del Gobierno de España, señor Tellado, es la posición de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los observadores internacionales que estuvieron allí presentes en las elecciones, que es que tenemos que conocer las actas para con transparencia saber cuál fue el resultado electoral. Esa es la posición del Gobierno de España. Por tanto, entiendo que quien tendrá que explicar su posición es el Partido Popular, que no corresponde ni con la de la Unión Europea, ni con la de Naciones Unidas, ni con la de los observadores internacionales. Esa es la respuesta. Mire, lo que ustedes están haciendo demuestra, primero, que el Gobierno de España está en el lugar adecuado, con los derechos humanos, con la integridad, con la seguridad de los líderes opositores. Y segundo, demuestra también la desorientación que tiene el Partido Popular en política exterior. Hace pocos días, el señor Feijóo, su líder, decía que el Gobierno de España tenía una connivencia insoportable con el dictador Maduro. Y la señora Ayuso decía que por qué no dábamos asilo al señor Edmundo González. Bueno, pues ya está hecho. ¿Por qué no piden ustedes disculpas al Gobierno de España y al presidente Zapatero por la posición que están teniendo? Yo comprendo que ustedes han quedado muy mal, pero permítame decirle que el Gobierno de España ha quedado bien con la democracia y con Venezuela.